Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Engine School. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la herramienta del Lazy Mouse. Lazy Mouse es una herramienta que tenemos en el menú de Stroke, ¿vale? Yo me lo he traído aquí al panel izquierdo, ¿vale? Pero bueno, vamos a repetir el proceso, ¿vale? Si nos vamos a la barra de menús, lo que hacemos es desde este icono de aquí, ¿vale? Me lo arrastro al panel de la izquierda, ¿vale? Y Lazy Mouse es esta persiana que tenemos aquí, o esta pestaña, ¿vale? Y ahí tenemos la opción de Lazy Mouse. Antes de entrar en detalle en cómo funciona y las opciones que nos ofrece, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un trazo con el pincel estándar. Vamos a hacer un poquito más pequeño el pincel, ¿vale? El diámetro de la brocha. Y vamos a llevar a cabo, bueno, pues un trazo, ¿vale? Un momentito que he pulsado sin querer la tecla Alt. Entonces, generamos el trazo, ¿vale? Esta es una herramienta que ya conoce mucha gente, pero igualmente quería tratarla en el vídeo de hoy para todos aquellos que estáis empezando, ¿vale? Que estáis empezando a manejaros en ZBrush o con escultura digital, ¿vale? Para que entendáis cómo funciona y qué ventajas ofrece. Vale, si nos fijamos en el trazo que acabo de realizar, hay zonas, ¿vale? Donde podemos ver que la curvatura en el trazo no es del todo perfecta, ¿vale? Hay como ciertas variaciones debido, bueno, pues a la precisión, ya puede ser del pulso o de la stylus que estemos utilizando, ¿de acuerdo? Pero si nos fijamos bien, pues vamos a ver que los trazos no son del todo definidos, ¿vale? No hay una curva que esté bien hecha o sea perfecta, ¿vale? Incluso aquí parece como que el step se esté mezclando un poco de mala forma, ¿vale? Habría que suavizarlo. Pero, bueno, pues esas son, digamos, los inconvenientes de no trabajar en ciertos momentos con el Lazy Step, ¿vale? Sobre todo si tenemos que hacer trazos, bueno, pues que estén muy bien definidos, que estén bien esculpidos en nuestro modelo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, lo vamos a activar, ¿vale? Lo podemos hacer bien desde esta casilla o, si lo preferís, pulsando la tecla L, ¿vale? Si pulsamos la L vais a ver que automáticamente lo activo. Y para poder apreciarlo mejor, lo que voy a hacer es subir el Lazy Radius, ¿vale? Con el Lazy Radius, ahora veremos que lo que estamos haciendo es marcar la distancia entre el punto en el que yo empiezo a esculpir con mi brocha, ¿vale? Y el punto o el retardo en el que el modelo empieza a esculpirse, ¿vale? Para entender esto mejor, vamos a llevarlo a cabo. Pincho, arrastro, vamos a ver que aparece ahí una línea, ¿vale? Una pequeña línea, y es al final de esta línea donde se empieza a esculpir o a realizar el trazo, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un trazo un poquito más pequeño, ¿vale? Y aquí podemos ver que la calidad de la curva, ¿vale? Está mucho mejor estilizada, ¿vale? Que en estos casos. Aquí podemos ver que evidentemente, pues, vamos a ampliar un momentito para que lo podáis ver, ¿vale? Vamos a moverlo. Fijaros como aquí sí que se nota como una especie de desnivel, ¿vale? Una serie de desniveles en esas curvas. En cambio, en el trazo nuevo que acabamos de crear con el Lazy Mouse, no nos lo encontramos. Vale, perfecto. Vamos a ver qué más podemos hacer. ¿Algún nuevo consejo? Pues bueno, vamos a ampliar un poquito más el Lazy Radius, ¿vale? Para que se pueda ver mejor. Voy a ponerlo a 50. Ahora yo lo voy a escribir directamente. Creamos el trazo, ¿vale? Perfecto. Ahí lo tenemos. Fijaros que incluso puedo ir un poquito más rápido y aún así ese trazo queda mucho mejor que en este caso, ¿vale? Pero vamos a ver también qué diferencias nos ofrece esta opción de aquí, ¿vale? Por defecto suele marcar el relative, ¿vale? Pero el relative no vamos a ver realmente una diferencia enorme, ¿vale? Entre si está activado o está desactivado, ¿vale? Y eso es debido a que tiene que ver con el tamaño de la brocha. Es decir, si yo, por ejemplo, empiezo a esculpir el relative activado, ¿vale? Cuando trabajo con una brocha pequeña, vamos a ver que
que los pasos de la brocha, es decir, cada vez que dibuja o pinta un alfa para generar la escultura, ¿vale?, son mucho más pequeños que, por ejemplo, si lo hago aquí. Lo que pasa es que no lo apreciamos, ¿vale?, porque el step o el paso entre un alfa y el otro son bastante pequeños, ¿vale? Lo tenemos definido de manera bastante pequeña aquí en el apartado de Lazy Step. Entonces lo que voy a hacer es, vamos a quitar los trazos que hemos hecho, ¿vale? Vamos a ver cómo funciona esto y voy a subir el Lazy Step. Vamos a ponerlo, venga, un valor de 1, a ver qué tal funciona. Entonces, con el diámetro que tengo ahora mismo, ¿vale?, de 23, el draw size, vamos a generar una nueva línea. Fijaros que aquí tenemos los puntos bastante marcados, ¿vale? Ahí lo tenemos. Vale, perfecto, no importa, ¿de acuerdo? Porque lo que me interesa es que veáis cómo funciona la opción de Relative. Vamos a aumentar el tamaño del pincel y en este caso, fijaros que me mantiene la distancia de separación en los alfas que está esculpiendo. Es decir, tenemos la misma separación en este trazo, ¿vale?, mucho más ancho, con un tamaño de pincel o de brocha mucho más grande. Tenemos la misma separación o la misma distancia que tendríamos en este trazo, ¿vale? Aquí tenemos la misma distancia entre un alfa y el otro, ¿vale?, a pesar de que el pincel o la brocha tienen un tamaño más pequeño. De acuerdo, vamos a ir hacia atrás para borrar lo que acabamos de esculpir y voy a quitar el Relative. Quitamos el Relative para ver cómo funciona en esta ocasión. Vamos a volver a crear un trazo. En este caso voy a bajar el Lazy Radius, voy a hacerlo más pequeño porque si no casi no se va a apreciar tanto. ¿De acuerdo? Empezamos a marcarlo, ahí lo tenéis. Fijaros que pues, hay una separación definida en el Lazy Step, pero ahora, a diferencia de lo que ocurría antes al tener el Relative marcado, si yo empiezo a esculpir, fijaros que la distancia entre un alfa y el otro están mucho más juntos en este trazo. Eso en realidad no es que se hayan juntado, es decir, están manteniendo la distancia que tienen aquí, ¿vale?, en una brocha mucho más pequeña que en el trazo grande, ¿vale? Es decir, la distancia es la misma tanto aquí como aquí, mientras que cuando usamos Relative lo que hace es que ajusta la distancia al tamaño de la brocha, ¿de acuerdo? Vamos a volver a activarlo para que podamos verlo, ¿vale? Con este tamaño de brocha podemos ver cómo están repartidos los alfas que esculpimos. Si yo ahora lo hago un poco más pequeño, vais a ver que se ajusta, ¿vale?, la distancia entre ellos. Si yo lo quito, esa distancia es mucho mayor y estoy utilizando el mismo trazo que en este caso, es decir, el mismo tamaño de pincel que en este caso, ¿de acuerdo? Pero fijaros que el resultado es bien distinto. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya servido y os vemos en el siguiente. Un saludo, hasta luego.